Carta de Simón. Sin que supiera, ya ha transcurrido medio siglo. Ya ha pasado 50 años de que la iglesia Songna ha sido edificada y construida. En el transcurso de este tiempo hemos conocido y experimentado a Dios viviente en abundancia. Dios escogió a un joven de campo e hizo que leyera la Biblia con todo esfuerzo. Y finalmente hizo que se fuera a trabajar como Simón. Luego de partir de mi iglesia madre y al testificar el Evangelio en diferentes lugares, he entendido algo muy sorprendente. Las iglesias que yo edificaba eran de avivamiento de alrededor de 1000 iglesias y sin embargo, me di cuenta de que ninguna de estas iglesias compartía la gracia que había recibido de Dios y que la mayoría de ellos se convirtieron en religiosos que no podían cambiar. Dios me llamó como aviador, haciendo que cargara una gran carpa para que pudiera realizar avivamiento de sanidades. Sentí como las palabras del Señor fue hecha realizada en mí. Cuando el Señor dijo, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. No puedo explicar todas las prodigios que he realizado a través de ese avivamiento de la sanidad, con la verdad y la gracia y el poder de Dios. Me di cuenta de cómo esta palabra ha conmovido el corazón de las personas religiosas. Tenía el gran temor de que si yo entraba a la iglesia que existía, me iba a convertir en religiosos como ellos. Y si yo pastoreaba de la misma forma, no hubiera podido salir de ellos. Al final, el Señor hizo que me reuniera a la misión Iglesia Internacional y tuviera una fuerte determinación de que yo iba a dirigir la iglesia y la edificaría siendo una iglesia bautista independiente. Y luego de prometer esto a Dios, edifiqué la iglesia Songna. Después, desde el principio, supe que tan difícil y duro era este camino. Sin embargo, esto no fue posible si no hubiera dado toda mi vida. Esto es porque el Señor me ha impulsado a este camino de la misma forma como el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Para ir en este camino, he cortado con toda la gloria, honor y consuelo de este mundo y solo he caminado con el Señor. Solo ahí he recibido la inspiración del Espíritu Santo. El movimiento de Berea que queremos llevar a todo el mundo solo puede ser hecho por el Espíritu Santo. Yo al escribir el libro, escribo la síntesis de la prédica o la carta de Simón. Lo escribo desde el comienzo y no paro hasta el final. Esto es para que solo manifieste la palabra del Espíritu Santo. Yo ya soy viejo y lo que Dios ha preparado está delante de mí y no tengo ninguna esperanza y deseo este mundo. Lo único que deseo es que luego de que yo deje este mundo, la iglesia Songna pueda usar esta síntesis del Señor como el libro de la educación. Esta síntesis es un concepto acerca de la verdad. Espero que todos ustedes puedan usar esta síntesis. La palabra de Dios, Juan, capítulo 20, desde el versículo 24 hasta 31. La palabra de Dios, Juan, capítulo 20, versículo 24 hasta 31. Vamos a leer todos juntos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, quien no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijo pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él dijo, si no veré en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mi mano, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Amén. Nosotros en esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra de Dios para que el Señor nos guíe por a través del Espíritu Santo y para que el obispo mayor pueda tener gran fuerza al llevar la palabra y para que cada uno de nosotros también podamos recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님 친히 역사하시고 우리 하나님 친히 주장하시고 우리 하나님 친히 주권을 행사하시는 이 시간에 정말 역사하시고 도와주시길 간절히 소원하오니 정말 도와주시옵소서. 이 시간에 말씀 전하기 위해 세우신 종을 돌보시고 또 복주시사 하나님의 모든 권세와 모든 권능을 통하여 하나님 말씀을 선포하게 도와주시옵시고 말씀 듣는 우리 영혼들이 주님 주신 말씀을 듣고 큰 은혜 받도록 역사해 주시옵소서. Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias porque tú nos has dado este día santo y tú nos has llamado y nosotros hemos obedecido y por favor escógenos a nosotros. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos puedan tener tu gracia y darle, Señor, a tu siervo un gran poder. Y en el nombre de Jesús, amén. Nosotros la semana pasada tuvimos nuestro avivamiento de la sanidad. Digan amén las personas que han recibido gran gracia de Dios. Espero que cada uno de ustedes puedan sostener esta fe y puedan enseñar a otras personas y puedan sanar a otras personas. Este fue el tercer avivamiento, pero en el avivamiento del verano que tenemos en Mongsampo, va a ser también el cuarto avivamiento de la sanidad. Espero que todos ustedes puedan saber de esta forma. Y yo también de la misma forma, con toda mi fuerza, voy a tener ese avivamiento como si fuera mi último avivamiento. Espero que puedan orar y puedan recibir la gran bendición. También aplaudamos por el obispo Kim Song-yeon y también por nuestros pastores y también misioneros y ancianos y todos los que han servido a la iglesia. Y gracias a cada uno de ellos. Vamos a aplaudir por ellos. Espero que todos juntos nosotros podamos amar esta iglesia que Dios ha amado. El Evangelio es por el oír. Vamos a leer desde el título, la síntesis. El Evangelio es por el oír. Dios es espíritu. Él no puede ver, no puede ser visto con los ojos del hombre. Solo a través de la palabra podemos escuchar y creer sobre Él. Este verbo estuvo desde antes de la eternidad. El verbo se ha manifestado para que finalmente lo podamos ver. Si nosotros no le escuchamos con los oídos y no creemos, no lo podemos conocer. Al escuchar y creer la palabra, sabemos que Él es verdadero y vivo. Tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Jesús es la imagen de Dios. Nosotros no creemos en quien no existe, sino creemos en aquel que es real. El Espíritu Santo no es visible ante los ojos, sin embargo nos guía a la verdad. Testifica acerca del poder de aquel que no es visible ante los ojos. Si queremos ver a Dios, tenemos que recibir el Espíritu Santo y escuchar con cuidado las palabras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace ver a aquel que no podemos ver. El testimonio que hemos recibido del Espíritu Santo es el poder manifestado. La fe que Jesucristo es complacido y acepta es creer en la palabra que testifica a las personas que han tenido el testimonio de Dios. Por lo tanto, la fe viene del oír. Incluso si un discípulo del Señor no creyera en la palabra, Jesús se defraudaría de gran manera. Los verdaderos testigos permanecen en su palabra. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida. A través de esta fe podemos entrar a la vida eterna. Escuche la palabra con sus oídos y acéptela en su espíritu. Para evangelizar a las palabras tenemos que escuchar la palabra. Y si creemos en esta palabra que es la verdad, con esta misma palabra la predicamos a los oídos de las personas. Amén.
영이십니다. Dios es espíritu. 영은 Cuando hablamos sobre el espíritu, 그동안 알고 있지만은 좀 aunque esto es algo que nosotros hemos conocido, por favor, cada uno de ustedes, por favor, presten atención y escuchen. 비물질, 무형성 El espíritu no tiene forma 보이지 y 않습니다. también no es algo visible ante los ojos del hombre. Y como el Señor ya nos ha dicho a nosotros, como nos dice en Juan 4:21, Dios es espíritu. 미리 Nos ha dicho de antemano. 아주 미리 당부하시는 거예요. O sea, nos ha dicho desde antemano, Dios, como es espíritu, 하나님께 예배드리던 cuando tú ores a Dios o cuando tú vengas delante de Dios o tú rindes el culto, lo tienes que hacer por medio del Espíritu. Y estos son aquellos que Dios está buscando. Así fue como Dios explicado. Dios es Espíritu. 근데 어떤 형상으로 Pues no busquen a Dios como un tipo de forma. Dios es Espíritu. 그러니까 내 육안으로 Entonces ustedes no traten de buscar a Dios con sus ojos, sino ustedes vengan delante de Dios con su Espíritu. 하나님은 이렇게 예배하는 자를 Y Dios busca quienes les sirven de esta forma. Pero hoy en día las personas de hoy, 우겨대고 la verdad, menosprecian a esta palabra que han escuchado, que Dios ha dicho, y vienen delante de Dios con su propia conciencia, con su propia 그래서 pensamientos y convicción. 하고 Y entonces tratan de ver a Dios con sus ojos. 하나님 앞에 나오는 자가 영으로 나오지 아니하고 Y cuando vienen delante de Dios, no vienen con su espíritu, 여전히 종교 sino 생활한다. que tienen su vida religiosa. 얼마나 실망했어요. Pero entonces, ¿cuánto Dios se defraudará de estas personas? Dios es espíritu. 아무도 볼 수가 없어요. Nadie lo puede ver. 그 아브라함도 Por eso se usó a Abraham de la misma forma. Aunque sí ha visto a Dios, ha visto es el ángel. 가지고 Ha visto a ese ángel que ha traído con ese nombre, 모세도 하나님을 el sobrenombre de Dios. Aunque Moisés haya dicho que ha visto a Dios, 하나님의 표로 de la misma forma ha venido con ese ángel que ha traído ese nombre que representa a Dios. También que fue lo que nos dice Dios 1:17, que no habrá ninguno que haya visto a Dios. No hay ninguno, esto es lo que nos dice en Juan, sino que solamente el Hijo unigénito que está en el seno del Padre es que han visto al Hijo. A Dios, al Padre. Pero entonces el Hijo vino en esta tierra y se ha manifestado. Solamente el Hijo es el que ha visto a Dios Padre. Y estuvo desde antes de la eternidad con Dios. Y solamente Él es el que conoce y ha visto al Padre. Y no hay ninguno que lo ha visto. 초월하려고 하지 마시고 Por favor, no traten de sobrepasar esto en todas sus fuerzas, sino por favor entiendan esto. Nosotros tenemos el corazón, y como tenemos ese corazón, podemos amar a las personas. 서로 Y también a través de este corazón, 만남이지만은 깊은 aunque podemos tener esa relación cercana con otras personas. Pero la verdad es que nosotros no podemos ver este corazón. Pero el hecho de que nosotros no podemos decir de que no tenemos ese corazón, sino como tenemos este corazón podemos realizar estas diferentes acciones. De la misma forma, nosotros somos espíritu, pero nosotros no podemos ver nuestro espíritu. Y no hay nadie puede ver su espíritu y el espíritu de otras personas y no puede decir la forma de su espíritu. ¿Por qué? Porque uno no lo puede ver. 그러나 영원히 Sin embargo, el espíritu existe. 지금 사람이 산 사람과 죽은 사람의 차이는 Entonces, ¿cuál es la diferencia de que las personas que están muertas y las que no están muertas? Es que uno es muerto y el otro no. 근데 거기에서 눈에 보이지 아니한 영혼이 떠나면 Pero entonces, si ese espíritu que nosotros no podemos ver se aleja, se aparta de ese cuerpo, entonces ese cuerpo vuelve al polvo de la tierra. 사람이 움직이는 것은 Entonces, el hecho de que el hombre se pueda mover es que tiene ese espíritu en él, 본세가 que esa autoridad que tiene dentro de él. 이와 같이 De esta misma forma, 없는 것을 우리가
있는 채 하자는 것이 아니에요. Nosotros no estamos creyendo en algo que no existe. Cuando como nosotros hablamos sobre Dios y como Dios no es alguien que es visible ante los ojos, 라고 말하는 사람도 있는데 y hay personas que ponen, ¿dónde está Dios? 보이지 않는 일을 억지로 Pero la verdad es que tampoco nosotros no estamos diciendo que nosotros digamos que alguien que no existe, exista. 모든 사람들이 Si nosotros creemos en aquel que existe, pero entonces todas las personas están tratando de ver a Dios, pero no la pueden buscar a Dios. Pero eso no significa que Dios no existe, sino que Dios existe. Ustedes y yo, 내가 상상하는 nosotros no creemos en un Dios que es abstracto de nuestra imaginación, que nos esforzamos para creer. 것이 아닙니다. 이것을 참 조심해야 돼. Por favor, esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este es el misticismo. 하나님에 의해서 하나님을 알아야지. Nosotros tenemos que conocer a Dios a través de Dios. Nosotros no estamos, el hecho de creer en Dios con nuestros propios sentimientos es el misticismo. Tenemos que conocer a Dios a través de Dios. Como nosotros podemos ver el sol, pues al ver al sol, 소경은 아무도 si nosotros vemos a los ciegos, ellos no pueden ver, pero ellos no pueden decir de que las cosas no existen. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 종교 지도자도 Que también los 않고 그 líderes de las iglesias eran ciegos. ¿Y cómo puede que el ciego puede guiar al ciego? Si lo hace, esa persona será destruida. 계시록 3장에도 말하기를 Fracasará esa persona. 넌 소경이다. Entonces dijo, tú, le está diciendo el Señor qué fue lo que dijo, di. Y entonces dijo, tú eres ciego, no estás viendo a Dios. 한다고 이렇게 Aunque nosotros en nuestro interior decimos de que, ay, sí existe, sí existe. 근데 Pero entonces, si nosotros no estamos viéndolo a Él con lo de Él, entonces es nuestra opinión. 이거는 실존이시다. Pero entonces nosotros como no lo podemos ver con nuestras propias cosas, pero Él es un ser existente. Si nosotros vemos 보이지만은 그냥 늘어나죠. al soplar en un 그렇다고 바람이 globo, nosotros podemos ver de que al soplar en él, el globo comienza a crecer. De esa misma forma, nosotros no podemos decir de que el aire no existe al soplar el aire en el globo. No podemos decir que eso no existe. De la misma forma, como nuestro espíritu, no podemos ver a nuestro espíritu. Nosotros no podemos decir de que nuestro espíritu en este momento está muerto. Y aunque nosotros no lo podemos ver a Dios con nuestros ojos, 바로 우리가 está dentro de nosotros como ese aire que soplamos al soplar el 눈에 보이는 것은 바깥에 balón. 눈에 보이지 않는 것은 그 안에 Pero la verdad, como lo que nosotros podemos ver es nuestro cuerpo y lo que adentro está en nuestro espíritu, pero esto es una realidad. Nosotros no podemos negar esto. Porque no lo podemos ver. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? Yo ciertamente te digo la verdad. Es mejor que yo me vaya ¿por qué? Porque así el Espíritu Santo vendrá a ustedes. 세상이 만지지도 못하고 알지도 못하고 보지 못한다. El Espíritu Santo es alguien que nosotros no podemos ver, ni el mundo no le puede tocar, pero Él vendrá a ustedes y Él los enseñará a ustedes. Pero el hecho de que ustedes y yo, cuando tenemos nuestra vida de fe, 내가 수양하는 것이 no es el hecho que yo venga a disciplinarme, ni tampoco no es el hecho de seguir mis propias convicciones, sino que es escuchar al Espíritu Santo y tener la guía del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice? El creer viene a través, la fe viene del escuchar. 그래도 자기 마음을 Pero entonces las personas, aunque no entienden, y entonces con sus propias convicciones dicen, ay, sí, Dios existe, Dios existe. 몇천 명이 다 각각 Entonces todos nosotros, entonces tendríamos miles de dioses. ¿Por qué? Porque cada persona hubiera imaginado a Dios por su propia conciencia, con su propia convicción. Y entonces el Dios de cada uno sería completamente diferente. La verdad, eso sería solamente algo místico. Dios es único. Su existencia es única. Por eso todos nosotros quienes creemos en Él, entonces nuestra fe es igual. 열이든 백이든 No importa si solamente hay 10 personas, o 1000, o 100,000. Todos los que creen en Dios 유일하신 일을
Creemos en el Dios unigénito, único, y que Él es igual. 내가 생각한 내 신념으로 Por eso, el Dios que nosotros creemos con nuestra convicción, con nuestros propios pensamientos y con nuestra propia filosofía, 하려고 하면 저주받는 거예요. entonces recibiremos el castigo. 하나님이 우리에게 ¿Por qué? Porque nosotros solamente creemos en Dios, quien Dios nos ha manifestado, 계신 대로 como Él nos ha mostrado. Es en el que nosotros creemos. 정신 잘 Por favor, cada uno de ustedes, por favor, en el día de hoy estén despiertos y por favor, 실을 깨 estén despiertos. 반필할 수 없는 것처럼 De la misma forma como necesitamos la aguja y el hilo para poder hacerlo, tenemos que conectar ese hilo con esa aguja para poder coser. 그대로 하지 않으면 방황하게 되는 겁니다. Si nosotros no seguimos la palabra de Dios, entonces vamos a vagar y vagar en todo el mundo. 모르는데도 안 Pero tampoco el hecho de si nosotros no conocemos a Dios y con toda nuestra fuerza decimos, ay, existe Dios, esto tampoco nos sirve. Tenemos que conocer a Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Ustedes conozcan a Dios y ustedes tendrán la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? ¿Qué nos dice en Juan? Ustedes tienen que creer en mí 그가 보내신 para poder tener la de vida eterna. 이렇게 돼 있어요. Ustedes tienen que conocer a Dios y a aquel quien ha enviado para que ustedes puedan tener la vida eterna. Este es el orden que nos ha dado. Es el conocer a Dios y conocer a Jesucristo, quien fue enviado por Dios. 영생이 없어요. Pues si nosotros ni conocemos a Dios, ni conocemos a Jesucristo que fue enviado por Dios, entonces no te vamos a tener nuestra vida eterna. 하나님 Muchas personas en la iglesia dirán, hablan sobre la vida eterna. 세상에서 없어지고 Pero entonces todos ellos hablan de las cosas que verdaderamente, eventualmente terminarán en este mundo. Todas las cosas que cuando yo me muera se dejarán a un lado en este mundo. 얼마나 몸부림칩니까? Pero entonces muchas personas hablan sobre esto y cuánto todos ellos verdaderamente se esfuerzan para obtener esas cosas. Pero si no conocen a Dios y mueren, entonces se van a convertir en demonios. 하나님 모르고 죽으면 귀신밖에 더 되겠느냐? Si ustedes verdaderamente, si no conocen a Dios, entonces morirán y serán demonios. Por eso que es de la fe, es conocer a Dios. Cuando hablamos sobre el conocer a Dios, normalmente, originalmente, en el texto original es el experimentar. 하나를 안다는 사람 안에 그 안에 Entonces, cuando en la Biblia nos dice que Abraham conoció a Sara, ¿eso qué significa? Que Abraham se casó con ella, que experimentó 하나님을 con ella. Es algo certero cuando habla sobre conocer. O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios. O sea, tenemos que experimentar. Y también tenemos que conocer a Él, quien ha enviado. 성령을 Y tenemos que conocer al Espíritu Santo que Él también envió para poder tener la vida eterna. 심리받는 것도 Por eso el hecho de que nosotros también recibimos el bautismo a través del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que nosotros estamos conociendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo y estamos experienciando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Espíritu, es por eso que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. 자꾸 하나님 보고 싶죠. Pero entonces las personas quieren ver a Dios, entonces ellos cierran sus ojos y comienzan a imaginar y comienzan a orar, ay, por favor, Dios, muéstrame cómo eres. 또 이렇게 설교자와 교사들이 가르쳐 주는 것을 Pues la verdad es que estas personas están negando lo que la Biblia nos está enseñando, lo que el pastor nos está enseñando y lo que los profesores nos están enseñando. 그렇다고 해서 Dios es alguien que nosotros no podemos ver, pero Él es un ser existente, que es verdadero. Como nosotros, aunque no podemos ver nuestro espíritu, 하고 생각하고 el espíritu existe y nosotros como tenemos el espíritu podemos comer, podemos vivir, podemos 것처럼 아무리 pensar. 감정을 가지고 있고 Aunque no importa si nosotros tenemos este sentimiento y aunque tengamos este intelecto, 죽으면 그건 아무 쓸모가 없거든요. la verdad esto es algo que nosotros cuando morimos esto es dejar a un lado. Y la verdad esto nosotros desaparecerá. Pero entonces muchas personas dicen que como no ven el espíritu, dicen que nosotros al morir desaparecemos completamente. Nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, pero con medio de nuestros oídos y al escuchar con nuestros oídos podemos conocer a Dios. Así es como la Biblia nos dice a nosotros. Ustedes y yo, 하나님의 말씀을 al escuchar la palabra de Dios, 귀로
Nosotros a través del espíritu, de nuestros oídos podemos escuchar la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que escucha? Es nuestro espíritu. Que nos dice en Apocalipsis 4 que escuchen la palabra que el Espíritu Santo hace a las iglesias. 그래서 하나님의 말씀을 Por eso, 우리가 귀로 들어 nosotros al escuchar con nuestros oídos la palabra de Dios, esto entra en nuestro espíritu y esa palabra mora en nuestro espíritu. ¿Qué es la ley? La ley es la ley de la carne. Cuando la verdad es que nosotros, esa ley, mira por medio de los ojos, las acciones que hace el cuerpo. 밝고 어둡고 육체를 Por eso, entonces todas las cosas, todo el estándar está en la carne. Entonces el hecho si recibe la maldición o la bendición, o sea, todo es en la carne. Pero no, eso no tiene nada que ver con el espíritu, porque no importa si la ley cumple toda la ley, esto no significa que vaya a recibir la salvación en su espíritu. 그래서 예수께서 말씀하시는 요한복음 Pero Jesús también que nos dice a nosotros en Mateo 10. 많은 선지자들이 나를 보고자 해도 보지 못했고 Que aunque hubo muchos profetas que trataron de ver, pero no me vieron. Y hay muchos que quieren escuchar mi voz y no me escucharon. ¿Por qué? Porque ellos hablaron solamente las cosas de la carne, de la ley de la carne. Queridos hermanos, la palabra de Dios es hecha para nuestro espíritu. Este evangelio que nosotros escuchamos es por nuestro espíritu. Pero la ley es la ley de la carne. 진리는 Y la verdad 구원하는 es para salvar. Para salvar al espíritu. Es la palabra de vida. 그래서 우린 귀로 들어 Por eso nosotros tenemos que escuchar con nuestros oídos. Que nos dice también en Romanos 10. Que aquellos que llaman al nombre del Señor reciben la salvación. Pero ¿quiénes son los que escuchan, que llaman el nombre de Jesús? 들음에서라고 ¿Qué fue lo que dice? Que la fe viene del oído. Y como nosotros podemos escuchar, hay alguien que lo predica. Pero entonces, ¿quiénes son los que los predican? Son aquellos quienes son enviados para predicar. 하는 자들이 Por eso los que llevan la palabra de Dios, sus pies son bienaventuradas. ¿Por qué? Porque son los que llevan esa palabra. No son palabras, no son pies que llevan, no son pies que son cualquiera de las otras personas, sino son pies que son espirituales, que llevan la palabra de Dios. Por eso nuestra fe viene por el oír. 눈으로 보죠 분명히 Por eso también nosotros no podemos ver con los ojos al Espíritu Santo. 사람이 썼고 Entonces muchas personas podrán decir, ay, la Biblia fue escrita por el hombre y también fue imprimida por la imprenta. Pero entonces no sería igual. 이런 다른 종교가 쓰는 경전과 Y entonces las personas podrán decir, ay, ¿no será que la Biblia también es igual a otras, escrituras sagradas? 경전이 있어요. 그들이 법전이 있다 이 말이야. Pero entonces cuando hablamos sobre estas escrituras sagradas, 경전이라고 합니다. hablan, así es como se llama en otras religiosas, pero solamente el cristianismo llama como la Biblia. Pero ¿por qué es eso? Porque las otras escrituras sagradas estas escrituras no hablan sobre el Espíritu. Todas estas vienen sobre su doctrina de esa religión. 이 경전에 가르치는 도리가 뭐냐? 인간의 Pero entonces, ¿qué es lo que ellos están enseñando? Están buscando la justicia del hombre, la justicia de cada persona. Pero entonces todas las personas que son religiosas podemos ver que su justicia es diferente a las otras personas. Su propio mérito es completamente diferente a otras personas. Pero la Biblia, ¿qué es? Busca la justicia de Dios. Esa es la diferencia entre la Biblia y las otras escrituras sagradas. 그 율법도 하나님의 Pues si nosotros vemos la ley, nosotros podemos ver que la justicia de Dios es manifestada. 있어야 Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo diferente? 내가 그걸로 여겨라 하는 거거든요. Es que a través de tu propia justicia, de tu propio mérito, sea aceptado. 자기의 의를 Pero entonces, a través de la ley, uno tiene que tener su propia, justicia. Por eso la ley no nos puede salvar a nosotros. 한번 따서 Vamos a decir todos juntos. 타 종교의 Las otras religiones
경전은 Las escrituras sagradas de las otras religiones buscan a su propia justicia, o sea, busca a su propia mérito. 성경은 La Biblia 하나님의 의를 찾아간다. busca la justicia de Dios. 은혜라는 것은 O sea, cuando hablamos sobre la gracia, 99%를 말하는 것이 아닙니다. no estamos hablando del 99%, sino estamos hablando del 100%. O sea, que ninguna, que no puede existir el mérito ni la justicia del hombre en esa gracia. 성경은 순종이라고 그랬어요. Lo que nosotros podemos venir delante de Dios es a través de nuestra obediencia. Cuando hablamos sobre la justicia propia, estamos hablando de nuestra propia voluntad que necesitamos para venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esa voluntad somos llevados por Dios. Vamos a decir todos juntos, las escrituras sagradas de las religiones del mundo, 경전은 las escrituras sagradas de otras religiones buscan a su propia justicia. 성경은 La Biblia 오직 solo 일하신 하나님의 의를 찾아가는 것이다. busca la justicia de Dios viviente. Esto es algo certero, esto es algo que es cierto. Digan amén las personas que han entendido. 그러면 이 성경은 어떻게 나왔느냐? Entonces, ¿de dónde viene esta Biblia? 제자들이 예수의 Esto fue escrito por los discípulos de Jesús. 누구냐? Pero entonces, ¿quiénes son estos discípulos? 본자예요. Son quienes han visto a Jesús, que menos personalmente han visto y escuchado a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? 예수는 누구냐? ¿Quién es Jesús? 임마누엘 하신 Es Emmanuel, 하나님이 es Dios 사람의 몸에 quien vino a través del cuerpo del hombre, 오신 al ser nacido del cuerpo de una mujer. Es el Hijo de hombre. 사람인데 Pero Él, que ciertamente es Dios, y también es el quien ciertamente es hombre, es Dios. Cuando hablamos sobre que es hijo de hombre, ¿qué significa esto? Que es hijo de mujer, que Él viene de la descendencia de la mujer. Él, quien es hijo de hombre, 인자는 임마누엘. es quien Dios que ha hecho Emmanuel, que Él vino a través del cuerpo de la virgen, de una virgen, y ha hecho hombre igual que nosotros. 어떻게? 그는 Pero entonces, ¿cómo fue esto? 말씀이라고 그랬어요. 그를. Cuando a Él fue llamado anteriormente como el Verbo, 말씀 중에서 우리 아차례도 들었지만 como nosotros hemos escuchado anteriormente. 소리란 뜻이고 Foné, ¿qué significa? Foné significa que es un mero sonido, que es lema, viene, que son las cosas que vienen de la ley de la carne, y que es logos, que viene a nuestro espíritu. 이는 로고스는 Pero entonces cuando hablamos sobre logos, estamos hablando de ese verbo que estuvo desde antes de la eternidad, desde el principio. Cuando hablamos sobre el lema, es que ese ángel que ha sido edificado, que ha sido creado, y también este hombre que ha sido creado, fue dado a través 영원 전부터 de la carne. Pero cuando hablamos sobre logos, quien es verdaderamente vino desde antes, que estuvo desde antes de la eternidad, que estuvo con Dios y es Dios. Y este verbo es Dios. 하나님께 어떤 상징적으로 Pero entonces las personas piensan que esto es como algo simbólico cuando hablamos sobre que Dios estuvo desde antes de la eternidad, que este verbo era Dios. Piensan que esto es algún tipo de simbólico. Pero entonces, como este verbo estuvo con Dios, entonces este verbo conoce completamente sobre Dios y cómo es Dios. Y Él vino Emmanuel en nosotros. Pero entonces, esto, una de las pilares más importantes de nuestra fe, que es Emmanuel. 모세의 율법을 아무리 들어도 임마누엘 No importa cuánto nosotros escuchemos a la ley de Moisés, pues si nosotros no conocemos a Emmanuel, entonces no sería en vano. O sea, esto es algo que nosotros podemos conocer solamente a través del Espíritu Santo. Solamente los creyentes conocen sobre esto. 모세의 제자들이 Y por eso, 훌륭한 거룩함이 있고 los descendientes de Moisés verdaderamente eran justos. 너희들은 겉으로 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo sobre ellos? Tú verdaderamente son hipócritas, que verdaderamente son generación de víboras. Y fue regañado por el Señor. 임마누엘
Pero entonces el Señor ha dicho Emmanuel y ha venido a nosotros. 예수는 Por eso Jesús 하나님이 사람으로 나타난 하나님의 아들이시라요. es el Hijo de Dios que ha sido manifestado 근데 en esta tierra. 논쟁이 일어납니다. Pero entonces algunas personas podrán decir y poner a confundirse y decir, ay, esa persona es un nazareno, ¿cómo podrá decir que ese es Dios? 바로 그러나 성령으로 믿는 사람들은 Pero las personas que creen a través del Espíritu Santo dicen, no, él no es descendiente de Abraham, ni tampoco no es hijo de José, ni de hijo de María. 요셉의 아들이 아니고 다윗의 자손이 Y tampoco no es descendiente de Moisés ni de David, sino que este es Dios, es Dios. 우리 이렇게 믿는 거거든요. Así es como nosotros creemos. 자기가 자기 이성 가지고 똑똑한 체하고 Pero entonces las personas tratando de ser inteligentes, diciendo, ay, ¿cómo puede ser esa persona? Puede ser Dios. Dios es alguien que nosotros no podemos ver. Él nació del cuerpo de una mujer. Él es un nazareno. 그러나 우리는 Pero sin embargo, nosotros, aunque él nació en el cuerpo de una mujer, este es Emmanuel. 전하니까 Y nosotros como llevamos esto y predicamos esto, entonces las personas, nosotros nos apedrearán a nosotros por esas personas que pensarán por su propia conciencia y por su propia inteligencia. ¿Por qué? Porque piensan racionalmente. Por la verdad es que nuestra fe no es algo racional, sino es de creer. 어떻게 하냐 그 따져볼 거 없어요. 그냥 Y tampoco no es el hecho de decir que si esto es bien o mal, 믿습니다. sino que nosotros solamente tenemos que creer. Esa es nuestra fe. Aunque la ciencia es algo racional, pero sin embargo nuestra fe es algo que nosotros tenemos que creer, es a través de la fe. Ahora el hecho está en que si nosotros vamos a ver a Jesús como un nazareno o como hijo de Dios, si lo vamos a ver como un hombre o como hijo de Dios, pero entonces ¿qué Dios? ¿Qué tipo de Dios es? ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? No hay nadie que lo ha visto a Él, sino solamente el unigénito que estuvo en el seno del Padre es el que conoce a Dios y ha sido manifestado. Eso que nos dice en 2 Corintios, que de Él es la imagen de Dios, 우리가 하나님 que es la imagen de Dios. 하나님 모른다면 구원 Cuando si decimos que no conocemos a Dios, entonces nosotros no podemos recibir la salvación. 예수를 Nosotros hemos conocido a Dios. Dios envió a su Hijo en esta tierra. Y Él, quien es la imagen de Dios, quien es la imagen de su sustancia, que verdaderamente ha venido exactamente como Él es. El que nos ha manifestado a nosotros exactamente como Él es. Sin añadir ni sustraer nada. Digan amén. A Él este es en que nosotros creemos. 본체의 형상이세요. Él es la imagen de Dios. 그를 보고 선지자라 Pero entonces muchas personas dijeron como, ay, este es Elías, este es un profeta, él es el Juan, el Bautista. 주는 그리스도 Pero entonces tú dices, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Tú, Simón Pedro, tienes bienaventurado eres, porque esto no te lo hizo conocer ni carne ni sangre, sino que Dios, mi Padre, te lo hizo conocer. 계속 마태복음 16장 20절에 보면 Entonces también si nos vemos en Mateo 16, ¿qué fue lo que dijo? Pero tú no digas esto, que yo sea el Cristo a otras personas. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer esto. Las personas no lo podrán conocer si no es por el Espíritu Santo. Y así es como Él advirtió y dijo. 여러분이 지금 성령으로 말씀을 드려야 됩니다. Queridos hermanos, ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 자는 El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 나를 Como nos dice en Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 네가 그걸 믿지 못하거든. 내 Si tú no crees esto, si no crees en esto, entonces créelo a través de las obras que yo hago. 사람들이 할 수 있느니 아닙니다. Esa obra que Jesús hizo y no son obras que las personas en este mundo puedan hacer, 땅과 바다가 sino que también a través de las palabras el mar obedeció. También por medio de la palabra, también el árbol se secó. Esto es algo que el hombre no puede hacer. 또
죽은 자가 También los hombres que han muerto han revivido y también los paralíticos han caminado. Esto es lo que el hombre no puede hacer. 다시 부활하신 것 사람이 할 수 있는 Y también el hecho de que Él mismo haya muerto y haya resucitado es algo que el hombre no puede hacer, sino que Jesús, ¿qué fue lo que ustedes crean a través de la obra que yo hago? 그 예수께서 부활하신 다음에 지금 본문이 이겁니다. 부활하신 다음에 Y luego de que Jesús ha resucitado, también como nos dice pues la palabra que hoy le hemos leído, que nos dice, 예수의 제자들이 말하는 소리를 듣고 que nos dice en Marcos, que aquellos quien no han creído sobre la palabra, de aquellos 괘씸하더라고. que aquellos de la palabra de aquellos que han visto a Jesús con sus ojos y han experimentado con Él, 주님의 분노는 que verdaderamente el temor y el odio ante ellos de Dios es mucho más grande, es como ese juicio. 자들의 말을 Por eso nosotros tenemos que escuchar y nosotros creemos a través de la palabra que las personas que han visto a Jesús han dicho. 부활하신 것을 보고 Pero por eso, ellos, los discípulos que han visto a Jesús que han resucitado y la obra que ha hecho, y ellos han escuchado, y esa palabra, son los 11 discípulos. 그 11 제자가 Pero estos 12 discípulos, 죽어서 죽어야 됩니다. como pues tienen que envejecer y tienen que morir. Pero ellos, antes de eso, ellos escribieron cuando estaban vivos. Vamos a leer todos juntos en este momento. Primera, Pedro. 베드로후서 Vamos a leer todos juntos. Segunda Pedro, capítulo 1, 자 16절부터 desde el versículo 16 hasta el 21, vamos a leer todos juntos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, significando fábula artificias, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él envió a Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnificente gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra de profecía más segura, la cual sabéis bien, quien estás atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día es esclarecido y el luce de la mañana que salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Estas palabras, estas escrituras no fue interpretada a través y ni escrita solo por las personas como si fuera fábula, sino que fue testificada a través de Él, y que también de que Dios ciertamente ha dicho Él personalmente: este es mi amado en quien tengo mi complacencia. Ustedes no escuchen las palabras de Moisés ni la palabra de los profetas, sino que escuchen ustedes la palabra que fue dada a ustedes personalmente. No miren esto como si fuera una palabra de humana, ni tampoco lean esto como si fueran palabras de voluntad de un hombre, sino que esto ha sido de los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que ellos tuvieron la inspiración del Espíritu Santo. Y tienen que leer esa palabra a través, teniendo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos. Pero entonces Él hizo para que las que no lo pudieran ver, puedan verlo a través de la imagen de Dios. Él verdaderamente, Él no escondió su propio secreto, sino que Él entregó todo lo que Él tenía a través de su imagen. Y luego también Jesús, al subir al cielo, que le fue lo que dio el Espíritu Santo. Pero entonces ellos luego, al ver a Jesús, entonces ellos se conocieron como: ay, este es el Hijo de Dios. Tenemos que predicar.
더 죽어야 됩니다. Pero entonces ellos también obviamente tienen que envejecer y tienen que morir. Pero entonces si ellos no hubieran tenido no hubieran escrito lo que habían escrito, entonces todo eso sería una leyenda. Pues la verdad es que el cristianismo no es una leyenda, sino que Jesucristo es ayer, hoy, por toda la eternidad, es igual. 옛날 예수 믿는 거야. Nosotros no estamos creyendo en una leyenda, nosotros no estamos creyendo en algo que es de anteriormente, sino estamos creyendo en aquel que es hoy y ahora, obra dentro de nosotros, que ha entrado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y Él es aquel quien ha sanado todas nuestras enfermedades. Nosotros no estamos creyendo en una leyenda. 그들이 만약 기록이 남기지 않으면 Por eso si ellos no hubieran escrito, entonces Jesús hubiera sido algo, una leyenda. Pero ellos luego de recibir el Espíritu Santo, ellos han escrito la Biblia. 우리가 Pero ¿qué nos dice a nosotros? 그 수놓듯이 깎아다 사람이 Pero la verdad, esto no es como un escrito que fue escrito con la voluntad humana, sino que ellos que han visto y han oído, 직접 하나님이 que ellos personalmente han visto a la imagen de Dios y ellos han visto y han escuchado su palabra y ellos han escrito lo que han visto y lo que han oído. 하나님이 그 능력 천지창조와 Pero entonces, 하나님의 ese poder de Dios, de cuánto grande era el poder de Dios, 나를 공중에 띄워놓고 de que cómo Él creó toda la creación a través de esa palabra. 저 시계가 요즘 잘 나오죠. Si nosotros vemos a los relojes, los reloj de mano, 이 원시가 있어요. 원 시계가 있어요. ahí pues el reloj pues que es pues original, que es 100년에 1초가 틀린답니다. pero entonces dice de que hace esos 3000 años, que fue creado hace 3000 años, pero ese reloj, ese primer reloj que fue creado, solamente de diferencia es de solamente 1 minuto. Pero entonces ese reloj fue creado y fue igual de la misma forma y ha venido hasta ahora. Pero entonces de esta misma forma la obra del Señor es igual. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? Cualquiera que me ha visto a mí ha visto al Padre. 예수가 하시던 일을 Pero entonces la obra que Jesús ha hecho también de la misma forma fue enseñada a los discípulos y los discípulos han recibido esos poderes y ha hecho de la misma forma como Jesús le ha hecho. Pero de la misma forma Jesús a los discípulos ha dejado este mundo. Entonces ellos han escrito la Biblia y esta Biblia de la misma forma que han leído esto y han creído esto, han manifestado sus mismos poderes. 겁니다. Han manifestado los mismos poderes de la misma forma. 이거 아시겠어요? ¿Están entendiendo? 수돗물이 저기서 나오는데 Si nosotros vemos de que el agua que es potable viene de un tubo y entonces nosotros vemos de que viene a través de un tubo y viene hacia nosotros. De la misma forma, la electricidad también viene de la fuente y luego viene por medio de los cables y viene a nuestros hogares. De la misma forma, como Dios fue dado al Hijo y el Hijo fue dado a los discípulos a todas las otras personas. Entonces, de la misma forma, podemos recibir ese mismo poder. 다만 요게 집안에 고압선이 두르진 않아요. 그럼 불나고 터져버리게 감당치 못하고 Pero entonces, si esa electricidad, aunque viene, si esa electricidad, si viene a toda potencia, entonces podía explotar. De la misma forma, pero de todas maneras, viene hacia nosotros. De la misma forma, la palabra del Señor viene a nosotros. Y entonces nosotros a través de la palabra que los discípulos han llevado, nosotros hemos recibido esa palabra y hemos obrado de la misma forma. Y de la misma forma nosotros predicamos. De la misma forma como la palabra del Señor nos dice que cualquiera que ha recibido la palabra de Dios son hechos dioses, nosotros tenemos ese poder que es absoluto. Espero que nosotros podamos leer la Biblia cuidadosamente y podamos creerlo en ello. Pero entonces Dios se manifestó a sus discípulos luego de resucitar. 있을 때 도마라는 제자가 Pero entre los discípulos no existía, anteriormente no estaba, Tomás. 오고 있었었다.
Pero entonces Tomás, luego entonces que los discípulos dijo a Tomás, Dios se manifestó a nosotros. Pero entonces, ¿qué fue lo que Tomás dijo? No digas eso, solamente si yo pongo la mano en su mano y en su costado, entonces yo le creeré. Y luego de un tiempo vino Jesús y manifestó a sus discípulos. ¿Qué fue lo que dijo? Tú no has creído la palabra de los discípulos. 네 말한 대로 네 손가락을 내 Toma tu dedo y ponlo en mi mano y en mi costado. 얼굴에 손을 찔러봐라. Pon tu mano en mi costado. 아, 하나님이십니다. 과연. Y entonces, ¿qué fue lo que Tomás dijo? Sí, tú eres el Dios. Tú eres Dios mío. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Porque me has visto. 보지 않고 믿는 자. Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 복이 없다 그 말이에요. O sea, ¿qué significa eso? El ver y creer es el no tener la bendición. Pero también que nos dice en Marcos también, que dice, 말하는 것을 믿지 않음으로 인해서 Dios verdaderamente se enojó a aquellos que no creyeron la palabra de los discípulos que han visto y han escuchado. Y luego Tomás, luego de ese tiempo, luego de ese momento, él no estuvo con ellos, con los discípulos en la tierra de Israel, sino que verdaderamente él teniendo ese corazón y teniendo ese arrepentimiento en su corazón y esa tristeza, él fue hasta India y él predicó en ese lugar. 남부에 가면 Y yo pues una vez fui a India y pues vi como donde Tomás pues se escondió, el lugar donde Tomás, él 하던 장소. escapó y él derramó su sangre, y también en el último lugar en el cual se escondió y fue capturado, y en el lugar donde él murió. 예수는 Y entonces cada momento en donde él, Tomás, dejó su camino, él escribió, Jesús ha resucitado. Pero yo cuando fui a esos lugares también lloré. 통과하고 싶겠어요. ¿Por qué? Porque yo la verdad sentí como Tomás verdaderamente ese corazón 토마가 de cómo él, el hecho de que él había dudado. ¿Por qué? Porque el hecho de que él había dudado es la segunda vez que Jesús fue clavado. Y de la misma como Jesús otra vez volvió a ser 박해하고 latigado en su costado. Y en la misma forma de 11장에도 나오니 matar segunda vez a Jesús. 마시고 전하지 않는 사람 ¿Qué fue lo que Jesús también que nos dice en Corintios? Aquel que toma la sangre y el que no vuelve y no predica 자라고 했어요. es aquel que vuelve a matar a Jesús, de la misma forma como hizo Tomás. 그래서 그 토마는 Por eso, Tomás, él, en toda su vida, de la misma forma como él, por ese arrepentimiento que él tuvo en su corazón, de que él vio y él verdaderamente creyó luego de ver, 그 은혜를 이제 이렇게 봉사로 갚아야 되겠다. y él pensó como, yo tendré que servir a Dios y pagar ese amor que él me ha dado al servir. Y en cada lugar en que él pasó, él escribió en todos lugares, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. 원래 석수였답니다. También en ese lugar donde él había muerto, él también era un albañil, y él también escribió, Jesús ha resucitado en una piedra. 방언으로 쓰기를 예수는 부활하셨다. Y él también escribió con su lengua, con su idioma, Jesús ha resucitado en cada lugar donde él estuvo. 그래서 하늘에서 ¿Por qué? Porque él en su corazón tenía ese arrepentimiento de que él había visto y había creído. 힌두교가 Si nosotros vemos en India, nosotros podemos ver que en el hindú, la religión hindú ha sido dominada por muchos años. 살았습니다. Y luego luego un tiempo, el budismo vino y conquistó a toda India. Pero nosotros podemos ver que en India ahora no hay ninguno que es budista, porque el hindú ha sido tan potente, tan fuerte 때문에 en esa religión. 이슬람 지금
중동이 난리치는 이스라엘들이 Y también si nosotros vemos a los israelitas, y también en ese momento podemos ver de que por más de 400 años dominaron India, pero de la misma forma, pero ellos eventualmente no pudieron sostener y se alejaron. 교만 치고 거기 있다. Y podemos ver que solamente existe la religión hindú. 그동안 예수교가 Pero entonces de entre ellos hay una iglesia que se llama Iglesia de Jesús. Pero entonces en India podemos encontrar que hay muchas más iglesias que acá en Corea. 기독교인만 있는 Entonces hay en la parte norte de ahí solamente hay cristianos. 부활하셨다는 이 증거가 ¿Por qué? Porque ese testimonio de que Tomás había hecho de que Jesús ha resucitado ha tomado su lugar en ese lugar. 당연하지보다 이슬람도 불교도 내쫓은 Y también la religión hindú que había echado toda religión budista y todas las otras religiones, pero no había podido ganar este cristianismo. 믿음은 들으면서 Queridos hermanos, nuestra fe viene del oír, no es del hecho de que viene de la vista o de nuestro palpar, sino viene del oír, de nuestra fe. 들으면서는 La fe viene del oír, vamos a decir todos juntos, la fe viene del oír, la fe viene del oír, la fe viene del oír. 성경 말씀을 Por favor, espero que cada uno de ustedes, por favor, la Biblia que nosotros le estamos leyendo, estamos escuchando la palabra que los discípulos han dicho. 우리나라 방언으로 또 이렇게 Y 설명하고 así por medio del predicador, ustedes están escuchando la palabra de ello. Por favor, todos de pie. 여러분 Queridos hermanos, 이 말씀을 믿을 수 있냐? 성령 nosotros cómo podemos creer esta palabra es a través del Espíritu Santo. 후원 없으면 안 되는 Si nosotros sin el apoyo del Espíritu Santo no podemos creer, que también nos dice en Hechos 19 que todas las iglesias 말씀을 들을 수가 없어요. crecieron a través de la ayuda del Espíritu Santo. De la misma forma, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder escuchar la palabra de Dios. Por favor, les vengo en el nombre de Jesús para que ustedes tengan la fe a través del Espíritu Santo y no racionalmente. En este momento, al orar, por favor, oremos para poder estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando vino a sus discípulos? Paz de vosotros y reciban el Espíritu Santo. Por favor, espero que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo y puedan obrar por ello. Oremos todos juntos. Oren con todo fervor para que ustedes puedan vivir, para que ustedes puedan tener poder. Oremos todos juntos.